tardes. Vamos a continuar con nuestro programa de esta conferencia sobre los objetivos de desarrollo sostenible a la mitad del camino. Nos sentimos muy honrados en la iniciativa sobre los ODS en el TEC de contar con la participación en nuestra conferencia para una conferencia magistral de un distinguido exalumno del TEC, hay que decirlo, que es el subsecretario Gabriel Llorio González. Gabriel es subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Anteriormente se desempeñó como titular de la Unidad de Crédito Público y encargado de la Unidad de Asuntos Internacionales, ahí mismo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el ámbito profesional, Gabriel Llorio se ha especializado en temas de políticas públicas, ocupando diversos cargos en el Banco Mundial, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Es uno de los grandes expertos que tenemos en México en financiamiento público, temas también de deuda pública y asistencia técnica financiera. Gabriel Llorio es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus Monterrey, aunque él es veracruzano, pero estudió en el TEC de Monterrey, en Monterrey. Cuenta con una maestría en Economía por el Colegio de México, donde por cierto yo estudié. Sí. Y otra en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown en la Escuela McCourt de Políticas Públicas. Sin más, Gabriel, pues te ofrezco el uso de la palabra. Si quieres puedes hacerlo desde aquí o si lo quieres hacer desde allá para... Aquí traigo mi acordeón, no sé. ¿Puedo pasar? Sí, claro, por eso, pero... Perfecto. Con todo gusto. Muy bien, pues muchas gracias, de verdad estoy muy honrado de estar aquí. Siempre regresar al tecnológico para mí es un gran orgullo y es un gran honor. Entonces, si quieren, yo sé que vienen de un descanso, probablemente ya comieron, voy a tratar de que no sea lo más aburrido posible. Es un reto siempre hablar después de la comida. Pero si me permiten muy rápidamente, dedico 20 minutos tal vez a darles un poco cuál es la visión de la Secretaría de Hacienda, sobre todo en el rol de lo que yo usualmente digo es el segundo apellido de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y Crédito Público tiene que ver con el financiamiento del presupuesto, pero también con el financiamiento de la economía. Por eso somos cabeza de sector en la parte de mercados bursátiles, mercados de capitales, de deuda, todos los mercados financieros, aseguradoras, que pensamos que va a tener un rol importante, sobre todo cuando hablamos de financiamiento, lo voy a decir financiamiento sustentable o este enfoque que hemos venido o tratado de construir en los últimos años. Entonces voy a dedicar unos minutos a hablar un poco de la motivación y racionalidad de lo que estamos haciendo. ¿Cuál ha sido la discusión a nivel global? Nosotros participamos bastante en los foros del G20, de la OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario, y ahí hemos llevado algunas de estas posiciones que les voy a contar a continuación. También les voy a hablar un poco sobre cuál es el rol de los multilaterales en lo que ellos llaman el financiamiento climático, que es algo muy distinto a lo que nosotros estamos queriendo hacer. Y un poco hay un debate entre cuál es la visión para atender el tema de cambio climático y al mismo tiempo países emergentes o de bajos ingresos que tienen que atender brechas sociales, las cuales todavía estamos viviendo. Les voy a platicar también durante unos minutos qué es lo que estamos haciendo en la Secretaría de Hacienda, cuál es nuestro enfoque, nuestro modelo, por qué lo decidimos hacer así y cuáles son las características de nuestro país que queremos resaltar y sobre todo cuál es el set de herramientas financieras que tenemos al final. Y al final voy a hacer un poco, lo voy a dejar desde suspenso, cuál es el rol de la Agenda 2030, cuál es el rol de los ODS y cómo los estamos utilizando. Yo sé que en las sesiones previas probablemente ya les hablaban de los avances, cómo se están utilizando los ODS, qué tan rezagados estamos y sobre todo yo creo que ahí ya les quedó muy claro que todavía tenemos que hacer mucho trabajo. Pero yo les quiero platicar de cómo estamos usando la Agenda 2030 para construir lo que les voy a relatar. El ex embajador muy amablemente ya hizo una recopilación, un poquito les dijo de dónde vengo y cuál ha sido mi track profesional.
Les pido una disculpa, voy a volver a hablar de eso, pero creo que es importante porque muchas de las decisiones que tomamos en la Secretaría de Hacienda las empujé yo cuando llegué, pero tiene que ver con muchos esfuerzos que quisimos hacer desde que yo comencé a trabajar, sobre todo en temas de manejo de deuda y manejo de financiamiento. Como bien lo mencionaba, mi primer trabajo fue en la Ciudad de México. Manejaba la mesa de dinero y la política de endeudamiento de la ciudad cuando el presidente era el jefe de gobierno. Y ahí de alguna manera éramos como un equipo financiero. Nos pidieron en algún momento no solo manejar la deuda, sino realizar algunos de los esfuerzos, sobre todo de sustitución, por ejemplo, de algunos equipos que contaminaban. ¿Cuáles son de manera específica? Sustitución de taxis. Había ya muchos taxis viejos que había que sustituir, entonces hicimos la Secretaría de Medio Ambiente, que era la ahora jefa de gobierno, hizo un programa de sustitución de taxis, y nosotros hicimos el modelo financiero para poder movilizar los recursos, que pudieran comprar los taxis, pudiéramos chatarrizarlos. Al mismo tiempo también se lanzó la primera iniciativa de sustitución, lo que llaman los BRTs, el Metrobús, carril confinado, y se empezó a hacer el primer carril confinado, que fue el de Insurgentes. No los voy a aburrir con eso, después llegué a Banobras, me tocó trabajar sobre todo en financiamiento subnacional, y ahí tuve la oportunidad de abordar temas como los retos sobre todo de agua, organismos operadores de agua, muchos retos en cuanto al manejo y gestión del recurso hídrico en los estados y municipios. Esta función descansa bastante en los municipios. Hicimos también programas de sustitución de luminarias, sustitución de refrigeradores, lo había estado haciendo NAFI y quisimos un poco replicarlo desde Banobras. Hicimos de manera masiva ya como programa la sustitución de autobuses. Digamos, el modelo Metrobús lo llevamos, o lo quisimos llevar a otras grandes urbes. Ahora, si visitan Puebla, si visitan Ciudad de Juárez, por ejemplo, Guadalajara, ya existen modelos similares. Pero algo muy importante, en aquel entonces estaba la discusión de la COP, todo el mercado carbono, y quisimos hacer lo que llamábamos en aquel entonces un programático de reducción de emisiones y poder vender estas reducciones de emisiones de CO2 en el mercado europeo. Les voy a adelantar, esa historia fracasó, no lo hicimos, no lo pudimos hacer. El precio, en aquel entonces las partes no llegan a un acuerdo, el precio de los bonos carbono se va al suelo, ya no era rentable estructurar estos bonos, pero quisimos hacer el intento. Entonces, para ese catarsis les estoy contando un poco de lo que fuimos sufriendo, porque es una agenda que lleva mucho tiempo. Llevamos en la COP27, vamos a llegar a la 30 y todavía hay muchas cosas que hacer. Para no hacerles el cuento largo, llegó el Banco Mundial y empezamos a hacer temas de gestión financiera pública, manejo de tesorería y deuda, y ahí quisimos llevarle a los gobiernos, sobre todo a los países como los países caribeños, que son muy susceptibles de enfrentar tormentas, pues un enfoque de contingencias de desastres. Entonces estamos tratando de vincular la gestión financiera pública con el manejo de desastres que eventualmente tienen un impacto contingente en las finanzas. En el Banco Mundial se establecen salvaguardas socioambientales y el Banco Mundial entra en una como especie de reforma en la que dicen no vamos a trabajar por regiones, sino que vamos a trabajar por prácticas. Es decir, hay una práctica de gestión financiera, hay una práctica, no sé, de género, pero de manera transversal a todas estas prácticas vamos a tener tres prácticas: la de equidad de género, la de cambio climático y la de proyectos público-privados. ¿Cuál era la naturaleza de que esto fuera transversal? Y es que lo que se había dado cuenta el Banco Mundial era que cuando una autoridad ambiental tomaba decisiones, no necesariamente estaba, digamos, desde el inicio de la discusión un Ministerio de Hacienda. Y esto generaba que cuando llegaban a la formulación de política pública, el Ministerio de Hacienda o las Secretarías de Hacienda decían, pues no hay dinero. Entonces el tema del presupuesto nació como una de las motivaciones de hacer transversal la discusión de política pública para abordar el tema del cambio climático. Entonces voy a cerrar ahí mi parte catártica de por qué quiero hablar de lo que sí pudimos hacer y no pudimos hacer, porque cuando yo llego a la subsecretaría del ramo, tomamos varias decisiones que tenían que ver sobre todo con los foros internacionales en los cuales estábamos participando. Participamos en la OCDE, en el G20, como les decía, y lo que nos dimos cuenta es que había una como dominancia de la política o de la visión europea sobre cómo atacar el cambio climático. La mayor parte del tiempo cuando estamos en estos foros, escuchamos a los países europeos decir la sostenibilidad es cambio climático y el cambio climático es política energética. Y eso está bien, no estoy diciendo que esté mal. Pero sí creemos que se queda corto al hablar de sustentabilidad. Una de las razones por las cuales
México empezó a ser muy vocal con respecto a la sostenibilidad, y sobre todo cuando lo llevamos ya a las estrategias de financiamiento, es que estábamos haciendo una reflexión en el cual los países emergentes o de bajos ingresos todavía enfrentan brechas sociales muy importantes. Nosotros seguimos enfrentando muchas brechas sociales, pobreza, inequidad, falta de acceso al financiamiento, inclusión financiera, brechas de género muy claras. Y los países avanzados un poco han avanzado, tampoco es como que han avanzado mucho, pero han avanzado más. Y Europa tiene un tema geopolítico con la energía y ahora lo están viendo todos ustedes con lo que está pasando. Entonces, han centrado sus esfuerzos en este sentido. Y esto creo que nos ha dado como una, lo voy a llamar, nos ha reducido el ámbito de la política pública y de las discusiones a nivel internacional. Entonces, ¿qué empezamos a decir nosotros un poco en todos estos ámbitos? Había una inercia ya en la que los países de más bajos ingresos estaban solicitando a los países ricos que nos compensaran por la contaminación que habían hecho. Esta discusión lleva muchos años. Y esta discusión es la que llevó a establecer fondos verdes internacionales para que los países pobres o de ingresos medios puedan acceder a este financiamiento. México y yo personalmente decidí romper con esta discusión porque después de 27 años yo pienso que la estrategia no ha sido muy exitosa. Entonces, un poquito la lógica que dijimos es, bueno, a ver, esto es bueno para los países de bajos ingresos, pero para los países economías emergentes o países de ingresos medios, tal vez lo que queremos es ampliar nuestro enfoque de sostenibilidad y más bien utilizar todos los recursos en una economía para tratar de abordar los retos de sostenibilidad. Y ahí fue donde decidimos dos cosas en el 2019. Una fue, no sé si significa que ya tengo que acabar. No, Una fue, no para nada. Tomemos una definición de sostenibilidad que incluye cambio climático, la vamos a expandir a la parte social. La parte social en la sostenibilidad tiene que ver con el bienestar. Entonces se engarzaba bastante bien en la visión de la administración, adicionando la parte verde o sustentable. Y al ampliar la base de, digamos, la definición de política, que es la sostenibilidad, nos permitió un poco tratar de abordar ambos problemas. Y les quiero dejar subrayar esto que acabo de decir, porque al final les voy a contar qué estamos haciendo ahora con el Banco Mundial. Y un poco la propuesta que hemos hecho en todos estos ámbitos ha sido que los países pobres tienen que recibir recursos concesionales. Eso es lo que llaman los multilaterales de financiamiento climático, es el acceso a estos fondos como el GEF, el GCF y todos estos que se han creado. Y a los países como México, déjenos abordar un problema específico. Voy a tratar de ser lo más práctico posible, a ver si lo puedo dar. El cambio climático es un mal global y contamina a todo el mundo. Y todos salimos afectados, independientemente de si la contaminación se realiza en México o se realiza en otro país del mundo. Nos afecta globalmente. Pero cada uno de los proyectos que tenemos que hacer para reducir las emisiones, los hacemos en cada uno de estos países. Y cada uno de los países, si son de ingresos bajos, no tienen acceso al financiamiento. No pueden emitir bonos. México sí puede emitir bonos, pero lo emite a una prima. Yo tengo que pagar una sobretasa con respecto al bono del tesoro, no quiero complicar más la parte financiera, estoy seguro que están familiarizados con eso, pero yo siempre voy a pagar más una tasa de interés mayor. Si yo hago un análisis costo-beneficio, efectivamente mi contribución a la reducción de emisiones beneficia al mundo, pero a mí me sale más caro que un país avanzado que se financia en su propia moneda, que sus monedas son monedas de reserva y que usualmente se han financiado a tasa cero. Estados Unidos, Europa, Japón, hace unos años antes de entrar en el nuevo ciclo monetario, sus tasas de interés eran muy cercanas a cero. Pues usar el financiamiento para ellos era muy barato. Pero eso no ha sido para los países emergentes. Entonces, un poco la propuesta que estamos diciendo es, no queremos que nos regalen dinero. Lo que quiero es que yo pueda abaratar el costo del financiamiento climático, no el de los multilaterales, el que yo tengo que levantar en mi economía para poder financiar los proyectos. Al inicio nos hicieron muy poco caso, tengo que aceptarlo, llevamos 4 años diciendo lo mismo. He aprendido que a base de estar repitiendo las cosas empiezan a salir. Entonces les voy a contar muy rápidamente qué estamos haciendo. Manténganse conmigo, voy a tratar de no ser muy aburrido. Pero el objetivo siempre ha sido tratar de manera proactiva que el mercado empiece a apuntarse o a dirigir recursos a cuando menos un objetivo de sostenibilidad, de que es donde va a empezar a jugar la Agenda 2030. ¿Qué empezamos a hacer? Tenemos nuestro presupuesto, el presupuesto federal. El presupuesto federal usualmente tiene un enfoque de gestión basada en resultados o de desempeño.
le pusimos una nueva capa. Esa nueva capa son los ODS. Entonces, cada una de las líneas presupuestales de nuestro presupuesto está ligada a objetivos de desempeño presupuestal, pero tenemos una nueva capa que es un objetivo de desarrollo sostenible de la ONU. Entonces, actualmente el 70% del presupuesto está mapeado a cuando menos uno de estos objetivos. Podemos saber cuánto nos estamos gastando en cada ODS. Una segunda acción que decidimos hacer, ustedes probablemente han visto en las noticias, hemos emitido bonos sustentables. El primer bono sustentable fue en el mercado de euros, y está completamente estructurado en el presupuesto federal. Quiere decir que yo, cuando le digo a los inversionistas, vamos a levantar dinero a través de la emisión de bonos sustentables, este bono sustentable tiene una estructuración que descansa en un presupuesto que está basado en los ODS. ¿Y qué quisimos hacer ahí? Mandar una señal de compromiso muy fuerte a los mercados, a los inversionistas. Establecimos un marco que le llamamos el marco de referencia para emisión soberana de bonos ODS. Nos ayudó la ONU. De hecho, la ONU nos acompañó en todo el proceso, inclusive nos acompañó en las visitas con inversionistas. Cuando emitimos el primer bono, nos empezaron a ayudar en el reporte de impacto y asignación, que ya hemos hecho público 2, y luego le pedimos a la Auditoría Superior de la Federación que revisara el informe de impacto. Todo este esfuerzo descansó prácticamente en la Agenda 2030 y en los ODS. Es el core que tienen los bonos sustentables del gobierno mexicano, y lo hicimos porque había muchas discusiones. Probablemente ahora vean que Uruguay y Chile han estado empezando a emitir bonos que tienen un pricing diferente dependiendo de si se logran algunas metas o no. Nuestro bono tiene métricas, pero nos permitía de manera muy clara poderle hablar a los inversionistas y decirles: estas son las métricas. Ya conocían la Agenda 2030, conocían los ODS. Será una forma muy transparente de poderle hablar a los inversionistas. Entonces empezamos a desarrollar mercados, lo que hemos llamado las famosas curvas de referencia sustentables. Estamos emitiendo bonos sustentables en el mercado. Primero empezamos en el europeo, luego lo hicimos en el mercado de dólares, luego fuimos a Japón y lo emitimos yenes en el mercado Samurai, y luego creamos lo que ahora llamamos el bond SG. Cada uno que está denominado en pesos en tasa variable en México. Cada uno de estos bonos descansa en este marco de referencia de los ODS. Quisimos también trabajar el lado de la demanda y de la oferta, es decir, los emisores y los compradores. Hicimos una invitación a la CONSAR, que es la autoridad reguladora del sistema de ahorro para el retiro, para que hiciera una invitación a las AFORES a adquirir bonos ASG, como le llaman ahora, Ambiente, Sociedad y Gobierno. Entonces lanzó una circular en ese sentido y comenzamos un esfuerzo de enverdecer el sistema financiero. Este es el más importante, más allá de los bonos nuestros, que más bien los vemos nosotros como una señal de compromiso hacia la comunicación y hacia los objetivos. Es el enverdecimiento del sector financiero donde descansa el enfoque que México quiere implementar. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Es que el sector financiero, cuando empiece a canalizar financiamiento, créditos, cualquier tipo de crédito, esté identificando objetivos sustentables. Pueden ser de cambio climático, pueden ser de sostenibilidad o pueden ser sociales. Esto es muy importante porque al inicio, cuando discutimos esto con los bancos, lo primero que me dijeron es: ¿quieres que nos hagamos cargo de la pobreza? Les dije: no, pero sí te puedes hacer cargo de la inclusión financiera, sí te puedes hacer cargo de la educación financiera. Y un Estado que tal vez quiere tomar un crédito o que tal vez quiere emitir un bono en el mercado local de impacto para financiar una política de educación, ese es un bono social. Entonces tratamos de convencerlos de que enverdecer el sistema financiero nos iba a ayudar de manera proactiva a empezar a redirigir recursos sin meter controles de precios o cajones, etcétera, ¿no? Lo queremos hacer de manera muy positiva. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Los bancos de desarrollo se sumaron. FIRA, por ejemplo, emitió el primer bono de impacto sobre género. NAFIN emitió el primer bono, digamos, es sustentable, pero le pusieron como componente de digitalización, porque hacíamos una reflexión sobre los ASG, si los ASG en algún momento podían ser ASG plus D, ¿no? Digitalización. Porque pensamos que de manera, como de manera transversal, la digitalización podía mitigar algunos riesgos de que algunos proyectos fallaran y pudieran tener un impacto en el medio ambiente, y lo logramos identificar. Entonces podemos decir que de hecho NAFIN es el primer bono ASGD. Eso todavía no existe, pero ahí lo estamos poniendo porque pensamos que vamos a llegar a eso. El Estado de México emite el primer bono subnacional también, ya con el marco de referencia, tomando como referencia nuestro marco de referencia, y lo hace descansando también en la Agenda 2030 y utilizando los ODS.
Mañana, de hecho, vamos a estar nosotros en Baja California. Baja California desarrolla un marco de referencia muy interesante con respecto al manejo del agua. Los que conozcan Baja California tienen un problema muy fuerte de manejo del agua, de necesidades desalinizadoras, y los organismos operadores trabajan a cierta eficiencia. Entonces, con el banco que tenemos en la frontera, el famoso NatBank, que es el banco del TLC, diseñamos un marco para el manejo del agua en la frontera. Entonces, Baja California va a ser el primero en probar este marco y lo vamos a anunciar mañana, ya se los adelanté. Y lo más importante, empezamos a construir algo que llamamos las taxonomías sostenibles. Entonces aquí voy a tomar un poquito más de tiempo. ¿Qué son las taxonomías sostenibles? Es como si tuviéramos un diccionario en el cual todos vamos a consultar si algo es verde, algo es social o algo es sustentable. Verde, social o sustentable o sostenible. Este diccionario se lo vamos a dar a los bancos, al sector financiero, y lo que queremos precisamente es que cuando un emisor quiera hacer una estructuración de impacto, es decir, quiere atacar un objetivo específico, vamos a evitar que el emisor, mejor dicho, vamos a promover que el emisor blinde el activo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a asegurar que el activo efectivamente es social, o es verde, o es sostenible, o que tiene un impacto en educación, o que tiene un impacto en salud, y que efectivamente cumple con estos requerimientos. Y esto es traer a México un estándar internacional en las taxonomías. Esto todavía no va a llegar a nivel de regulación, pero eventualmente lo que quisiéramos es que la entidad reguladora financiera mexicana lo tome como referencia, y entonces cada emisor que va a utilizar a nuestro mercado para levantar financiamiento de impacto pueda utilizar las taxonomías y decir si es un bono convencional o si es un bono verde o sustentable, y que los compradores lo sepan. Esto nos va a dar mayor fortaleza en nuestros mercados. Estas taxonomías ya las tenemos casi listas, las vamos a anunciar la siguiente semana en la convención bancaria. Entonces, si nos siguen por allá, ahí vamos a dar más detalle. Es prácticamente otra hora. ¿Qué otra cosa hemos querido hacer? Es un poco democratizar el financiamiento verde. ¿Esto qué significa? Actualmente solamente los grandes fondos de inversión son los que pueden comprar estos bonos. Los PIMCO, BlackRock, todos estos. Tenemos una plataforma que se llama CETES Directo. Voy a hacer el comercial, si no la conocen y quieren ahorrar, ahí es una muy buena opción. Actualmente estamos pagando tasa del 11%. Pero precisamente lo que queremos es que cada una de las personas pueda comprar un bono de gobierno. Y esta plataforma te va a permitir entrar a la subasta de los que hacemos cada martes en el mercado. Y al llevar nosotros el BondSG y al llevar próximamente lo que vamos a llamar el nuevo M-Bono Verde, son tasa variable y tasa fija, los vamos a querer poner en el CETES Directo. En ese momento, los ahorradores que se quieren convertir en inversionistas en la plataforma van a poder también ser inversionistas ASG. Queremos democratizar este acceso porque solamente los grandes fondos lo pueden hacer en este momento y se benefician de la tasa alta que estamos pagando. Entonces también estamos incorporando un concepto de educación financiera sustentable. La Comisión nos está ayudando a construir los contenidos. Algo muy importante, tenemos 2 bolsas de valores. En las 2 bolsas tenemos índices sustentables ya. Y es un poco, ya empieza a generar un ecosistema en el que tenemos mercado de deuda verde o sostenible, mercado bursátil de capitales verde. El INEGI, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo muy importante de contabilizar los activos marítimos. Entonces, va a empezar por los manglares. Los que son financieros, cuando ya empiezan a oír la palabra activos, empezamos ya a pensar en bursatilizaciones o usarlo como subyacente. Entonces, por ahí andan ya las nuevas ideas. Y hay una idea muy importante que estamos estudiando, lo tengo que aceptar, todavía no lo hemos llevado a la práctica. Pero es ¿qué pasaría en México si lanzamos de pronto una hipoteca verde? Entonces, una hipoteca verde lo que nos permitiría es tratar de abordar dos temas sustentables. El social, que es que cada persona, cada mexicana y cada mexicano pueda tener acceso o tener el acceso al derecho de tener una vivienda, y al mismo tiempo que esta vivienda sea verde. Esta mezcla entre lo verde y lo social, lo vuelvo a subrayar porque lo voy a retomar un poquito más adelante. Ya casi ando acabando, no se me desesperen. Entonces, esto que hemos venido haciendo y que les acabo de decir, ha llamado la atención a nivel mundial. Entonces, no me quiero colgar muchas medallas, pero estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. En la OCDE nos invitaron hace poco a hablar de este enfoque que les acabo de describir, porque piensan que puede ser una buena forma de tratar de inducir el esfuerzo de los países para alcanzar las metas de la Agenda 2030.
¿Lo vamos a lograr o no? No sabemos, pero cuando menos piensan que es un buen esfuerzo el que estamos haciendo. Al mismo tiempo, y digamos, hoy es un día muy especial, pero al mismo tiempo en el tema de financiamiento sustentable, nosotros sí metimos un marco social, una brecha social muy clara, que es la brecha de género. El acceso de las mujeres a la fuerza laboral remunerada lo pusimos como parte de la Agenda 2030 y lo pusimos como parte de toda esta estrategia de financiamiento. A la OCDE le llamó la atención que cuando hablamos de financiamiento sostenible estábamos hablando de género, pero eso no tiene nada que ver. Para nosotros sí, porque está en un marco de sostenibilidad. Así lo explicamos. Tiraron a locos, pero ahí andamos, ¿no? G20 igual, les llamó la atención este discurso de sustentabilidad. Porque dijimos que los países de medianos ingresos o de ingresos bajos todavía tenemos que batallar para cerrar las brechas sociales. Si queremos cerrar la brecha de financiamiento para el cambio climático, además tenemos que sumar todo el esfuerzo que tenemos que hacer para cerrar la inequidad, para abordar estos temas. Entonces empezamos a hablar de las taxonomías sustentables y de la sostenibilidad. Actualmente Francia, Italia y Reino Unido ya lo están adoptando y nos han dicho, tienes razón, si no abordamos un tema, no vamos a poder alcanzar al otro. Entonces, digamos, de inicio empezamos a elaborar nuestras taxonomías, tomando la taxonomía verde europea y la expandimos una iniciativa que es nuestra, que es metámosle el componente social. Actualmente ya los países están redefiniendo estas taxonomías. Es súper complicado. Luego, si tienen tiempo con un café, les explico por qué es tan complicado. Pero hay un lema que hemos venido diciendo y por cual pensamos que la sostenibilidad debe ser el core. Y es que si pensamos en qué ha pasado durante las COP27, ¿no? En las que hemos ido viviendo, siempre pasa algo. Un choque alguien invade a alguien, hay una pandemia, algo pasa. Y los gobiernos tienden entonces a focalizar los esfuerzos de política pública en el corto plazo. Si yo tengo un problema social en el corto plazo, lo voy a tener que abordar. Y el problema del cambio climático es que nos ha costado trabajo traer los costos futuros del cambio climático a las decisiones que se toman en el corto plazo. Eso les da para una tesis y para muchísimas cosas. Entonces siempre pasa algo. Si lo reflexionamos un poco y nos ponemos a pensar, va a ser muy difícil tener un mundo verde con pobreza. No vamos a llegar. Algo va a pasar antes, alguien va a invadir a alguien, ¿no? Algo va a pasar, ¿no? Alguien se va a inconformar. Entonces hemos estado haciendo un poco este llamado a decir, es por eso que es importante la sostenibilidad, ¿no? Empiezo ya a cerrar mi intervención y si quieren pasamos a preguntas y respuestas. Actualmente estamos también acompañando una discusión del Banco Mundial. El Banco Mundial está cambiando de presidente. Bueno, ya se fue el presidente David Malpass, va a entrar probablemente un nuevo presidente. Y toda esta discusión que les acabo de decir, todas estas ideas, ya las están retomando algunos de los gobernadores del banco. ¿Qué están diciendo? Actualmente el Banco Mundial, cuando presta dinero, divide por niveles de ingreso a los países. Entonces, ingresos medios les cobra una tasa, ingresos bajos se los regalo, les ponen tasa cero. Ingresos avanzados, eso no les prestamos. Ellos levantan su dinero, lo imprimen y nos pasan la inflación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es, tal vez para cerrar la brecha de financiamiento, que es grandísima. Si yo les digo ahora que lo que necesitamos aproximadamente cada año son cerca de 5 trillones de dólares anuales para atacar solo el cambio climático, y yo sumo los balances de los bancos de desarrollo actuales que tenemos, más el GEF y el GCF, nos dan como 500, 600 millones de dólares. Entonces, la brecha es grandísima y está creciendo. Y eso es puro cambio climático. Si queremos meter otros temas de sostenibilidad y de pobreza o sociales, pues yo me acuerdo haber tenido esta conversación en la COP27 en Egipto con el embajador y me dijo, ¿y de dónde va a salir? Digo, me queda claro que no podemos imprimir. Entonces, por eso pensamos que el objetivo es movamos a toda nuestra economía que se tiene que enverdecer y el sector financiero es clave en todo este esfuerzo. Regreso al Banco Mundial, porque el Banco Mundial ya está hablando, o mejor dicho, los gobernadores, sobre todo el accionista principal que es Estados Unidos, le está diciendo, ¿por qué no nos enfocamos a puramente cambio climático? Yo les dije, yo no estoy de acuerdo a eso porque tengo otras brechas. Pero ¿qué tal si podemos abaratar el financiamiento para el cambio climático independientemente del nivel de ingresos del país? Esto es muy importante porque en lugar de estarle dando o cobrando una tasa a los diferentes niveles de ingresos, vamos a decir, si es cambio climático, por esta lógica de que es un mal global y que todos nos vamos a beneficiar, tal vez el costo debe ser el mismo siempre y cuando sea para cambio climático. Y esto va a ser un paradigma, no sabemos si va a pasar, pero este es un paradigma, es un debate muy importante
en la agenda multilateral, lo que ellos llaman de hecho la arquitectura financiera internacional. Entonces probablemente van a entrar en un proceso de rediseño de la misión y un poco la forma en la que van a empezar a canalizar financiamiento. Nosotros no estamos haciendo el caso para que México se beneficie de este financiamiento. El caso que queremos hacer es precisamente utilizar las garantías o enverdecer el programa de garantías multilateral para que cada vez que hagamos un proyecto de financiamiento que tiene impacto en México, podemos hacer una mezcla de garantías locales con las de los multilaterales y efectivamente reducir el costo de estos proyectos. ¿Cómo se inserta la Agenda 2030 en todo esto? Para nosotros desde el gobierno es un poco, genera mucha cohesión social y cohesión horizontal y vertical, lo voy a poner así. Cada una de las entidades de gobierno, ya sean federales, subnacionales o estatales y municipales, además de sector privado, están adoptando la Agenda 2030 y eso genera como un alineamiento de toda la nación hacia objetivos muy claros. Y no tenemos que estarle batallando, nadie está diciendo hay que quitar este ODS, hay que poner otros, prácticamente en cuáles nos interesa, dónde podemos contribuir y lo hemos ido adaptando a nivel, digamos, horizontal y vertical. Nuestras taxonomías están ligadas a los ODS. Y lo que queremos precisamente es que todo el esfuerzo no esté solamente en el gobierno o en el presupuesto público, sino que todos los presupuestos, todos los recursos, de alguna manera contribuyen. Creemos que es un enfoque pragmático. Tal vez tiene algunos bemoles y los podemos discutir. También pensamos que fue una forma muy clara de hablarle a los inversionistas. Cuando les decíamos, esta es la Agenda 2030, estos son los ODS, los entendían muy bien. Eso es muy importante porque a un inversionista no le podemos andar cambiando la historia cada año. Si no, ya te dejan de comprar los bonos y así es otro problema. Algo muy importante, la Agenda 2030 nosotros la vemos y los ODS los vemos más bien como un marco de resiliencia. No es necesariamente cambio climático, aunque lo incorpora, pero complementa los esfuerzos de cambio climático. Y como que congrega muy bien este aspecto de sostenibilidad. Entonces, se nos hacía el candidato perfecto para adoptar la narrativa de sostenibilidad, para tener este enfoque o este redireccionamiento. Y es un poco esta lógica de tratar de que toda la política verde sea social y la política social sea verde. Entonces empiezo a terminar mi intervención. Como conclusión, no les voy a dar conclusiones porque todavía son trabajos que se están realizando, pero sí les quiero contar qué queremos hacer hacia adelante. Obviamente queremos seguir consolidando el mercado, los mercados de financiamiento. Sí creemos que el modelo de mercado para México puede funcionar. Vamos a terminar las taxonomías, vamos a iniciar con una segunda ola de taxonomías. Queremos estudiar la hipoteca verde. Hace un año algunos expertos nos dijeron que Basilea no nos iba a dejar hacer una hipoteca verde. Un año después tenían razón. Entonces cuando un experto les diga algo, perdimos un año por andar de necios. Pero le vamos a buscar por otro lado y ya tenemos la solución. Esto va a necesitar estándares, va a necesitar no necesariamente regulación bancaria, pero sí puede ser por el lado de la política fiscal y lo vamos a tratar de encuadrar. Financiación de proyectos, queremos ir generando nuevos vehículos financieros. Actualmente tenemos un mercado con secares, fibras y otros vehículos por ahí. Queremos hacerlos verdes para poder vincular a los compradores, por ejemplo, como los fondos de ahorro para el retiro, con potenciales emisores de infraestructura que quieran realizar este tipo de inversiones. Lo más importante, queremos democratizar también el financiamiento sustentable, entonces, más allá del CETES directo y que algún día lo enverdezcamos, lo que queremos en realidad es que cada proyecto sustentable encuentre una fuente de financiamiento en nuestro mercado. Y ese es el objetivo final. También vamos a empezar a incorporar ya elementos de derechos y de justicia social y ambiental. Eso es algo que usualmente está fuera de toda la discusión. Pero si pensamos en que así como cada persona en México necesita una canasta básica de alimentación, tal vez también necesitamos una canasta básica de energía para poder desempeñar nuestras actividades o para poder desarrollarnos. Si le hacemos que esta canasta básica de energía sea limpia, creemos que podemos conjuntar esta política social con lo verde. Entonces son ideas que tenemos, que cuando las incorpora uno en la toma de decisiones hay como efectos cruzados que se tienen que identificar. Empiezo a cerrar. Yo creo que todos tenemos derecho, obviamente, a la equidad, a la salud, pero también a financiar alguna idea. El TEC se distingue por los esfuerzos de emprendedurismo o a financiar un negocio. Esta idea de la canasta básica también habla de justicia social y de justicia ambiental.
Y es lo que queremos empezar a meter en nuevos marcos de referencia. Y la plataforma ODS es prácticamente uno de los mecanismos más eficientes para poder realinear esfuerzos de política pública y sobre todo de política financiera. Entonces, si quieren, cierro ahí para dejar espacio a preguntas y respuestas. Espero no haber sido pesado después de la comida, pero les agradezco de verdad la oportunidad de compartir con ustedes estas iniciativas, estas ideas. También quisiera escuchar las opiniones que tienen y las ideas que tengan. Y sobre todo, siempre para mí es un gran gusto poder volver al Tecnológico de Monterrey. Muchísimas gracias. Secretario Gabriel Llorio, su presentación. Yo no voy a resumir lo que dijiste, pero sí me da gusto ver que pues México, la Secretaría de Hacienda, está en la vanguardia de buscar fórmulas para el financiamiento verde, para el financiamiento ambiental, para el financiamiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Nos consta que la idea de los bonos sustentables México fue el primer país que los hizo y hay ahora una lista de países que están siguiendo ese liderazgo. En esto que otros temas que has estado planteando hoy, pues realmente es interesante que países muy desarrollados digan, oye, sí, va por ahí, hay que hacer eso. Entonces realmente es un motivo de satisfacción. Hay muchas preguntas. Te voy a dejar una de entrada que me los hicieron quisieran varias personas conocer, digamos, a dónde pueden consultar la política de la Secretaría de Hacienda en este tema de financiamiento verde o de desarrollo sostenible o ODS. Si hay algún documento que tú quieras mencionar, porque lo han estado preguntando. Sí, la respuesta es corta, no lo pueden consultar. Porque nos hemos tardado mucho en hacerla pública, pero por ejemplo, lo vamos a hacer público ya, y es un compromiso que yo tomo aquí frente a ustedes. Ya es público el marco de referencia soberano, esa liga, y si quieren se las mando. Esa liga está en la sección de inversionistas de la Secretaría de Hacienda. Entonces, el marco de referencia soberano con el cual estructuramos los bonos sustentables ya está público. Los dos reportes de impacto también están en la misma sección de relación con inversionistas. Ahí viene el anuncio. Lo que queremos hacer es tener una página de internet específicamente para las taxonomías. Y ahí, la próxima semana vamos a hacer ya pública la liga, se las voy a mandar, en la convención la vamos a dar a conocer, la convención bancaria, y van a poder ir a ver cada una de las fichas que hemos hecho para cada una de las taxonomías. Son cerca de 120 taxonomías. Empezamos con 180, algunas han ido quedando en el camino, pero la próxima semana van a tener ya pública la liga de las taxonomías. Otro documento que vamos a hacer público es la Estrategia Nacional de Financiamiento Sostenible, que es creo que la pregunta que están haciendo. Este documento, todo lo que les acabo de decir, algunas de esas cosas van a estar, otras mi equipo las va a quitar seguro. Y ahora me van a regañar porque adelanté algunos anuncios. Van a estar contenidos en este documento. ¿Qué queremos hacer con este documento? Obviamente que todos lo conozcan, que conozcan cuál es el esfuerzo de financiamiento que queremos hacer. Porque en la medida en la que logremos que cada uno de los jugadores del sector financiero se sume, creemos que va a tener éxito. Entonces, más allá de un documento donde queremos plasmar nuestras ideas, creemos que es un documento de dirección. No es un documento que solamente hayamos hecho del lado de la secretaria, ¿no? O sea, no son mis ideas y las puse ahí y luego van a decir todos ustedes, no coincidimos. Las taxonomías y la estrategia las hemos ido hablando con el gremio financiero, con las aseguradoras, con la Asociación de Bancos de México, con las AFORES, con cada uno de los compradores y participantes del mercado local, se han consultado estas estrategias. Y que hemos querido ser muy pragmáticos. No queremos de pronto generar un estándar cuando México ya hizo otro y entonces vamos a meter en problema en nuestro mercado. Lo que hemos hecho es construir sobre lo que ya hay. Y eso implica, por ejemplo, FIRA hizo un bono de género, lo hizo antes de que hiciéramos la taxonomía. Entonces, cuando menos, ese es el piso de calidad que queremos en la taxonomía y a partir de ahí, cada 3 o 5 años, ya lo decidirán las administraciones siguientes, pues se va a revisar la taxonomía de mano del gremio. Pues este es un documento de consenso. Les prometo que la siguiente semana va a estar público, pero los reportes de impacto y el marco de referencia ya están en la liga de la Secretaría de Hacienda.
nos tenemos que ir por dos aspectos. Sí. Por favor, el doctor Gustavo Merino. Gracias, hoy muy interesante lo que están haciendo, lo que bien. Pero me quedé pensando, con el rol de la banca de desarrollo, financiamiento, como yo trabajé en Financiar Rural y sacamos el primer crédito para ejercer una agenda verde y todo el mundo se puso muy nervioso porque ibas a poner restricciones a cierto tipo de créditos. Pero la banca de desarrollo tiene un potencial enorme. Voy a decir una cosa hipotética que nunca... Digo, porque no solo quieres financiar cosas que son valiosas, en el caso de financiar biodigestores o sistemas de riego que conservan mejor el agua, pero imagínate, también quieres evitar otras. Voy a decir una cosa hipotética aún. También que destruye naturales. Pero bueno, o sea, ¿cómo puedes utilizar eso, o sea, el financiamiento para promover lo que quieres y no a través de la banca de desarrollo, haciendo un crédito más barato? Y también mencionaste que en el presupuesto lo estaban asociando a los ODS, que me parece muy bien, pero ahí también está la parte positiva que se va a los ODS, pero también si cuentan lo negativo, o sea, lo que reduce el impacto de los ODS. Sí, actualmente no, tenemos 7 filtros en el marco de referencia. Los 4 primeros tienen que ver con aspectos legales de cómo se tiene que usar la deuda en el país. Para los que no están familiarizados, tenemos lo que se llama en las finanzas públicas el famoso regla de oro, es decir, el endeudamiento tiene que ser usado exclusivamente en infraestructura. Es una definición que hizo México hace muchos años y eso está a nivel constitucional. Entonces, de arriba hacia abajo hay como varios filtros que son legales. Hay que respetar la Constitución, obviamente. Luego hay que respetar que los programas tengan alineamientos, etcétera. Y con eso vamos como reduciendo el monto del presupuesto. Este 70% que les digo se va reduciendo para identificar con estos 7 filtros los estándares, el gasto elegible que está adecuado a los estándares internacionales para la emisión de bonos, de 3 bonos, sociales, verdes y sostenibles. Entonces, digamos, cuando ponemos en perspectiva los filtros, eso nos da aproximadamente gastos elegibles como por 15,000 millones de dólares. Quiere decir que yo podría justificar la estructuración de un financiamiento de cerca de 15,000. Nunca lo vamos a hacer, emitimos 1,000 millones a lo mucho, nunca vamos a usar 15,000. Pero efectivamente no tomamos en cuenta, efectivamente tomamos en cuenta filtros del gasto que no necesariamente está vinculado a objetivos de sostenibilidad. Y aquí abro el paréntesis para una reflexión que puede ser hasta ya en el ámbito filosófico. Porque lo tuvimos cuando estábamos decidiendo si emitíamos o no bonos verdes. Si un gobierno es 100% social o verde, entonces cualquier bono convencional sería etiquetado de esa manera. Entonces, ¿realmente se necesita emitir un bono verde o no? ¿O un bono social o no? Entonces, un gobierno en teoría tiene una visión social. Entonces, cualquier bono ya convencional debería ser catalogado como social. Esa es una razón filosófica que tuvimos que discutir mucho para saber si la iban a comprar o no. La segunda es, ¿el presupuesto puede ser 100% verde y social? Y parece que no. No necesariamente. Hay otras actividades que el gobierno tiene que realizar que no van a ser verdes ni sociales. Entonces es importante identificarlos, ¿no? Así como el Banco Mundial no puede financiar la compra de armas, ¿no? Aunque sean de seguridad, pues un gobierno sí se tiene que hacer cargo de algunos temas. Entonces hay que identificar estos gastos. Realmente, pregunta filosófica, ¿podemos llegar al 100% de un presupuesto verde o social? Parece que no, pero sí lo podemos subir lo más que podamos. Entonces, esto lo tratamos de capturar en el marco de referencia. Si no hubiéramos considerado ni realizado estas, digamos, reflexiones, habría sido muy difícil que un inversionista comprara los bonos sustentables del gobierno. Entonces, los grandes inversionistas lo han comprado, lo demandan. Hace poco una reunión, un fondo me dijo que queremos más. Entonces, es un estándar muy alto. De hecho, cuando lo llevamos a Europa, hubo fondos que nos dijeron, ni siquiera sé cómo evaluarlo porque el estándar es bastante alto. Entonces, por eso ha generado mucha atención la forma en la que se estructuró. Tiene un compromiso ex ante que pocos países tienen. Es decir, ex ante les decimos, este va a ser el gasto elegible. El presupuesto está aprobado por el Congreso y todos son estos los gastos. Y al final del año te voy a decir que efectivamente lo gasté. Te lo voy a comprobar. Los países lo único que dicen es, voy a emitir un bono verde y ahí luego te cuento. Y luego te digo, sí fue verde, no, ahí está el reporte de impacto. Y así funciona, ¿no? Está bien. Entonces, la verdad es que nos fuimos un poquito más allá en el estándar.
Y esas son un poco las reflexiones que hicimos sobre cómo podemos utilizar el presupuesto. O sea, efectivamente hay unas... No hacemos una compensación neta de los efectos positivos y negativos del presupuesto. Lo que sí tenemos es que no metemos en el gasto elegible los gastos que no son sostenibles al estándar internacional. Ahora, ¿qué hacemos con la banca de desarrollo? La banca de desarrollo es todo un tema importante, porque en los últimos años se habían venido ya haciendo esfuerzos muy claros y casi todos tienen política financiera enfocada en la sostenibilidad. Pero lo que no necesariamente creemos, había, digamos, un enfoque muy claro sobre la infraestructura, pero no necesariamente sobre los aspectos sociales, aunque la banca de desarrollo en teoría pues es eso, de desarrollo. Y una de las discusiones que tuvimos, y la tuvimos de hecho en la COP, fue precisamente sobre las taxonomías. Si yo voy a venir a pedir más requisitos, ahora verdes o sociales, a un acreditado en un país que no tiene inclusión financiera, entonces no voy a generar tal vez más exclusión financiera. Y ese es el tema de justicia que quería yo hacer referencia. Actualmente tenemos en México muy bajo financiamiento, por ejemplo, de MIPYMES. La banca de desarrollo da garantías, tenemos ya ahí, vamos por una nueva cosecha de garantías con MIPYMES. Pero si yo, porque las MIPYMES usualmente no pueden tener estados financieros auditados, no tienen, ¿cómo se dice?, el buró de crédito o el historial crediticio, y eso le puede ayudar a la banca a formar, ¿no? Yo de pronto vengo y les digo, pero tienes que ser verde, tienes que ser social y tienes que ser sustentable. Si no, yo todavía no acabo de poder acceder al crédito, ahora me estás pidiendo más cosas. Entonces, hay un tema de equidad y de acceso. Ese tema de inequidad y de acceso lo estamos viendo en muchos aspectos. ¿Quiénes pueden comprar un carro eléctrico? Los carros eléctricos valen más de $1 millón. Yo no puedo, ¿no? ¿Quiénes pueden acceder a comprar un panel solar? No todos. Entonces, tenemos que empezar a trabajar los esquemas de equidad, de acceso, de democratización, precisamente para que no sea un tema de individuos o de familias de altos ingresos. Y ahí es donde la banca de desarrollo pensamos que va a tener un rol, porque no nada más vamos a tener que usar las garantías o el crédito, probablemente vamos a tener que hacer mezclas de recursos concesionales y tal vez absorber un poco más de riesgo, porque va a haber empresas que no van a poder cumplir con estos requerimientos. Actualmente el Banco Central está haciendo un esfuerzo muy grande de contabilidad de activos, de cómo una empresa, cuáles son sus activos, digamos, relacionados con el cambio climático, para hacer la lectura de riesgos climáticos. Y esto va a implicar que los bancos en algún momento van a decir, me tienes que hacer el disclosure, me tienes que dar la información, y tal vez van a empezar a cerrar las bolsas de liquidez. Entonces, este efecto de exclusión es algo que tenemos que ir pensando conforme se va consolidando pues todos estos esfuerzos que se están haciendo a nivel global. Muchas gracias, subsecretario. Tenemos 2 preguntas más y ya terminamos. Perfecto. María Julia Martínez, que es nuestra directora adjunta de la iniciativa, por favor. Gracias, secretario, muchísimas gracias por sus observaciones. Creo que es un tema bien relevante. Nosotros estamos también trabajando como parte de las taxonomías. Yo estuve en el grupo de vivienda, ciudades sostenibles y vivienda. Para mí la pregunta solamente es cómo nosotros como ciudadanos de a pie podemos socializar el hecho de que el tema del financiamiento va más allá de, a lo mejor, del tema de dineros, sino que es este aspecto de justicia y de que las personas puedan tener acceso. O sea, el poder tener acceso a financiamiento es parte de los ODS y ayuda a reducir temas de equidad y temas de desigualdades. Y lo comento porque muchas personas que yo conozco trabajan en, no sé, software o hacer cosas financieras y nunca habían entendido que el hacer acceso financiero es apoyar a temas de desigualdad y a temas de desarrollo sostenible. Sí. Es una muy buena pregunta, porque de hecho casi toda la taxonomía social tiene este debate. En la parte, digamos, de taxonomías verdes, queda muy claro que si una tecnología te reduce las emisiones, sabemos dónde ponemos el umbral. Y es como un objetivo, es una meta muy objetiva, muy cuantitativa. Y en la parte social no está claro en dónde vamos a poner los criterios. Yo creo que y por eso quisimos hacer un ejercicio como de grupos de enfoque. Entonces, las opiniones que nos puedan dar no las tenemos resuelto. Y precisamente lo que estamos buscando es que los expertos nos ayuden a resolverlo. No tengo la respuesta. Yo creo que en la medida en la que nos den información, que mantengamos la practicidad de la taxonomía. Es importante porque eventualmente esto va a ser regulación. Lo que no queremos es inhibir el crédito o inhibir algún tipo de actividad económica. Al mismo tiempo también tener el ejercicio reflexivo, o llamémosle filosófico, de cómo lo podemos hacer de manera práctica,
también nos ayuda a los que a veces estamos en el diseño a bajarnos un poquito ¿no? de ser más funcionarios de territorio que de escritor. Yo creo que sigan participando, por favor, síganos ayudando. Estamos muy agradecidos con los insumos. Y también creo que una tarea de diseminación va a ser importante. Cuando esto, aunque está consensado y lo hemos ido discutiendo con todo el mundo, cuando esto empiece ya a tomar un camino hacia la regulación, obviamente algunos jugadores tal vez no les va a gustar. Y hay que sensibilizar, hay que identificar también, escuchar a las partes y ajustar lo que tengamos que ajustar. Entonces, síganos apoyando, por favor. Secretario Rolando Ocampo, que es director de estadísticas de la CEPAL, está en Chile, de hecho es nuestro próximo ponente, pero quiere hacerte una pregunta. Rolando, tienes la palabra. Hola, muy buenas tardes a todos. Un saludo desde aquí, desde el verano en Santiago de Chile. Yo solamente quería hacer un comentario a todos los colegas que están asistiendo a esta presentación. En la semana pasada tuvimos la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, donde asisten todos los países, todas las oficinas estadísticas del mundo, que entre paréntesis son las encargadas de dar seguimiento a la información y a la Agenda 2030 en cada uno de sus países. Y uno de los seminarios previos al arranque el martes tuvo que ver con una nueva idea que se está pensando, se llama Beyond GDP, cómo ver hacia adelante el PIB. Y una de las presentaciones magistrales pues fue del subsecretario Llorio, donde hizo toda una presentación precisamente de todo este ejercicio de los bonos verdes y cómo los diferentes elementos que existen, no solamente del bienestar, de las nuevas cuentas nacionales, sino como estos elementos de los bonos verdes y cómo la aportación hacia el cambio climático para contabilizarlos, cómo financiar, pues son importantes en el seguimiento de la agenda 2030. Yo la verdad es que me dio mucho gusto poder escuchar esta innovación y que pudiera estar pues, como panelista principal dentro de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, nuestro conterráneo, el subsecretario Llorio. ¿No? Hacer los comentarios, felicitarlo y mandarte un saludo, Gabriel, desde acá, desde Santiago. Muy bien. Una última pregunta, perdón. Luis, le vamos a dar la palabra a una dama, porque casi no han hablado las damas. Entonces, nada más le pido que sea muy breve, sí, porque ya vamos colgados un poco. Sí, lo sé, gracias. Muchas gracias, Perdón. embajador. Gabriel, una pregunta. En todo esto que nos has contado, y quizá voy a meter un poquito el dedo en materia de algo que hablamos en la mañana, nos contó un ponente también. ¿Cuánta gente sabe qué son los ODS? ¿Qué es la Agenda 2030? Y yo vengo del CIMBESTAP, Centro de Investigación, tú lo conoces. Hicimos una encuesta hace unas semanas, hace unos meses, preguntando a los investigadores y a toda la comunidad si sabían lo que era la Agenda 2030 y los ODS. ¿Tienes idea de qué porcentaje nos contestó que no sabían? Que no sabían fue más del 80%. Y no estamos hablando de estudiantes de medicina, como hace rato nos decían, sino realmente es preocupante. Y entonces cuando les proponemos cosas, y no me refiero solamente a CIMESTAP, sino a muchas instituciones públicas, nos dicen, a ver, díselo a Hacienda, convence a Hacienda, porque de otra manera nosotros no podemos hacer cosas. Entonces, y es más bien una solicitud que a lo mejor dentro de este objetivo 17, para las alianzas para lograr los objetivos, la academia tiene mucho que hacer. Puede hacer mucho, sin embargo, si no ven ellos tampoco una dirección que probablemente pueda venir desde acá. Y primero que todo, perdón, se me olvidó en un inicio, muchas gracias por la claridad que tienes. Es realmente un alivio ver que tenemos funcionarios del nivel que tú y de todo. Muchas gracias. Y bueno, esa era mi única petición, si pudiera. Si pudiera. Prometo ser más vocal en ese sentido. Me extraña porque efectivamente uno de los elementos de la Agenda 2030 es que los juntamos a todos para hacer el reporte.
Entonces, tal vez hay algunos centros de investigación a veces son como descentralizados de la, digamos, de la, como le llaman en el gobierno, la unidad ejecutora de gastos, que es una secretaría o algo así. Entonces, tal vez, a ver, lo que puede estar sucediendo, no sé, es que la secretaría sí sabe que son los ODS y tal vez los centros, ¿no? Entonces, prometo hacer un esfuerzo más activo para diseminar esto, pero sí ha generado como mucha cohesión social. Tengo que aceptarlo, yo cuando llegué a la subsecretaría de Hacienda no sabía qué eran los ODS. Tuve la suerte de conocer a una persona de la ONU que me lo explicó. De hecho, no me llegó la información del gobierno. Y cuando estaba tratando de estructurar un bono verde, mi idea era totalmente otra. Cuando vi la plataforma 2030, cuando la entendí, dije, no, esto ya tenemos más de la mitad del esfuerzo recorrido. Entonces sí, yo creo que nos hace mucha falta seguir hablando de eso. También es una agenda que lleva poco tiempo tratando de permear en el resto digamos, de todos los actores. No todos tampoco los países la están tomando, y eso es muy importante. Ponerlo en contexto, porque la ONU también a veces anda un poco, siento yo cuando he hablado con ellos, como que le han batallado también para poder usarla como un método de incentivos o de alineamiento de política. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales inclusive nos quisieron acompañar durante la estructuración y sobre todo en las reuniones con inversionistas. Pero tomo nota y me lo llevo de tarea. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias.